¿Qué pasa, gente? Ya es un tiempo desde que subí la última vez Kengan Omega, pero es que debido a las continuas visitas del tío Copyright tenía las posaderas... Vamos, que no podía sentarme y estar a gusto un rato, pero ahora que esquivo mejor las balas volvemos de nuevo. Con eso dicho, no olvides dejar tu like, tu comentario y sin más empecemos. Con Koga sumándose a las pilas, el equipo de 5 entró al interior pasando la gran muralla. La idea era ir por Roza y llegar a la zona disputada. No irían muchos para evitar que los residentes se alteren y tendrían a alguien que los guiaría. En cuanto al interior era lo que podías esperar, un lugar en ruinas y con todo tipo de criminales de diferentes nacionalidades, mafias extranjeras, yakuza, terroristas, fugitivos, etc. Vamos, por donde vieras parecía que había sucedido una guerra o iba a darse una. En donde estaban era el mercado negro y tenían que ir a una parada en donde serían contactados por el general, un ex militar que se había refugiado ahí luego de matar a su superior, razón por la que Roza estaba bajo control y quien tenía una buena relación con Himuro. Con todo aclarado, el equipo se dirigió al punto de espera, pero antes de eso, Oma llevó a escondidas a Koga a comer, ya que quería que se relajara y viera que en el interior había gente, familias viviendo ahí, añadiendo que donde él creció era un lugar mucho peor. Le dijo que le decía esto porque el estilo Nico se originó en el interior y quería que Koga lo heredara, que sabía que se lo podía dar a él si algo le llegase a pasar. Koga se sorprendió por eso, pero fue ahí que alguien le dijo a Oma que no iba a dejar que algo malo le suceda. Era Kiryu. Luego de un pequeño momento incómodo, Kiryu contó su relación con Ryuki, algo que alteró a Koga ya que pensó que debido a él es que Ryuki siguió asesinando, pero Kiryu dejó claro que nunca le ordenó nada, que el mismo Ryuki no lo culpaba. Contó de su última reunión con este y luego fue a buscarlo por su cuenta, no sin antes advertir que los gusanos también estaban en el interior, seguramente en busca de Mukaku. Con esa información, Oma y Koga se reunieron con los demás, fueron a ver al general y ya con el guía fueron a la zona disputada a través del subterráneo, un lugar con salida al exterior, que estaba debajo de todo el interior y que además tenía como mínimo 4 pisos. Sí, el interior era más grande y poblado de lo que pensarías. Mientras eso sucedía, por otro lado, un alto mando de los gusanos, un tatuaje blanco, encontró a Mukaku. Sin embargo, Mukaku no estaba interesado en él y solo quería saber algo, si el conector estaba en el interior. Y luego de matar al tatuaje blanco como si nada, dijo que si querían a Ryuki que vengan, que iba a matar al conector. Ya estando por llegar a la zona disputada, Retsudo se dio cuenta de algo y le dijo a Rei que ya podía regresar, algo a lo que el guía se sumó, pero no fue hasta que el resto se fue que el guía se dio cuenta del por qué Rei se quedó atrás. Un alto mando de los gusanos y 2 secuaces lo seguían. Por otro lado, el resto del equipo llegó a la zona disputada y se dirigieron a donde el GPS de Ryuki dio su última señal. El lugar era un templo abandonado y no tuvieron que esperar mucho para encontrar a Mukaku, pues este los atacó. Pero no se preocupen que cuando se dio cuenta de que no eran gusanos les gritó que debieron haberlo dicho antes, a lo que Koga le gritó que no les dio chance de explicar. Se gritaron el uno al otro y Koga se dio cuenta de que este viejo de 100 años era parecido a Okubo, un payaso. Tras unas breves presentaciones, Mukaku les dijo que Ryuki se había ido hace poco. Contó que la razón por la que lo envió a la organización Kengan fue con el fin de atraer a los gusanos, y que ya sabía que Ryuki era un clon del conector. Iba a continuar, pero antes Himuro y Retsudo salieron a hablar. Rei se había contactado con ellos y les contó que unos gusanos los atacaron, por lo que dedujeron que probablemente el conector está en el interior. Eso sumado a los comportamientos extraños de Mukaku, como que el primero en atacar fue a Oma, aumentaron sus sospechas. Con todos reunidos de vuelta, Mukaku iba a contar el por qué Ryuki estaba con él, pero antes contó el plan que tenía cuando llegó al interior. Esto es lo que Kuroki le contó a Oma antes del final del torneo de aniquilación, solo que Mukaku añadió más a eso, y es que dijo que hizo sus alumnos a muchos niños, pero solo pocos pudieron seguir su entrenamiento hasta que solo quedaron los así llamados 7 Nikos, los cuales se referían entre ellos por números. Algunos Nikos habían estado dudosos del plan, otros de acuerdo, pero 5 fue el que hizo la pregunta adecuada. ¿Por qué hacía todo esto? Mukaku entonces les contó algo que Oma y Himuro ya sospechaban. El interior fue creado por los gusanos. Básicamente el interior originalmente era una cámara Gu gigante a donde los gusanos incitaron a entrar a los criminales, esto aprovechando el caos del fin del shogunato a mediados del siglo XIX, y aunque el plan al final no les salió como querían, el interior quedó para disrumpir la ley y el orden.
Como ya sabemos, el plan de Mukaku salió bien. La leyenda de Tokita Nico tomó fuerza y los Nico eran tan fuertes como para vencer a un alto mando de los gusanos. 4 y 5 eran los más fuertes, 3 había logrado el equilibrio entre las 4 katas, 2 se especializaba en adamantina y redirección, 6 era el más perspicaz, 1 tenía la mejor fuerza base y 7 el mayor potencial. Fue entonces que, juzgando que ya era el momento, Mukaku llevó a los Nikos al monte Gakigahara a aprender la técnica secreta que había creado. Y ahí les advirtió que ese lugar era tan hermoso como peligroso, que tenía un poderoso campo magnético que hacía el lugar mortal incluso para los animales salvajes. Un lugar tan severo al que la gente ordinaria ni se acerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Sí, resulta que el monte Gakigahara se había vuelto una trampa para turistas. O sea, en plan, un lugar tan peligroso, no te acerques a él, y la gente se acerca. Y bueno, debido a esto los Nikos se burlaron de lo serio que estaba haciendo Mukaku y este estaba avergonzado, aunque intentaban no mostrarlo. Eso sí, Mukaku les explicó a gritos que los turistas solo llegaban a una pequeña parte del bosque, y que ellos irían a lo más profundo en donde nadie que ha entrado ha salido. Pero bueno, ya la tensión se había roto e incluso 5 y 2 estaban invitando a un par de chicas. Mukaku le contó a Oma y los demás que tras unos contratiempos avanzaron, pero incluso entre ellos la tensión ya se había roto, pues incrédulo Koga le decía a Oma que no sabía que ese bosque era tan común, a lo que este con sentimientos complicados decía que se acababa de enterar. Y en lo profundo del bosque, Mukaku les explicó a los Nico lo que harían. Básicamente se separarían para entrenar y solo podían contactarlo a él. Con eso dicho, se prepararon para cenar y los Nico preguntaron por los que no se pudieron volver Nico, a lo que Mukaku dijo que debían estar bien. Expresaron su deseo de volver a verlos y así empezó su última reunión feliz. Una semana después, Mukaku encontró a 7 muertos. Escuchando ruidos, corrió hacia la fuente en donde encontró a 2 muertos, y a 1 y a 6 acusándose el uno al otro. Mukaku dedujo que uno de los hermanos era el traidor, ya que 7 nunca le daría la espalda a nadie más. Incapaz de deducir quién era el traidor, solo pudo ver cómo 1 usó el Possessing Spirit para atacar a 6, y como este respondió usando la misma habilidad para decapitar a 1. Pero Mukaku no bajó la guardia ante el nervioso 6 y le dijo a este que irían a buscar a los 3 restantes, cosa que 6 no corrigió, ya que para él, quien no debería saber que 7 ya estaba muerto, debía faltar 4 Nikos. Siendo atrapado, 6 le preguntó que por qué sospechaba de él, a lo que Mukaku respondió que 1 no podría matar a 7, pero también añadió que él, 6, no podría matar a 7 por sí solo. Sabía que alguien lo ayudó y sin siquiera mirar atrás, Mukaku dijo que 5 era su cómplice. 5 y 6 atacaron a Mukaku, pero este los repelió y los acusó de ser gusanos. 6 dijo que se habían unido recientemente y 5 usó el Possessing Spirit dejándose llevar por el odio, pero murió en el acto ya que tenía muchas heridas. Al parecer 6 ya sabía que 5 se pasaría con la técnica ya que tenía mucho odio acumulado, y fue entonces que 4 herido apareció. Al parecer fue él quien había herido a 5. Ahí, dándose cuenta de que no tenía chance de ganar, 6 decidió retirarse. Por su parte, Mukaku le preguntó a 4 por 3 y 4 dijo que al parecer había huido. Escuchando eso, Mukaku dijo que todo se acabó ahora que el estilo Nico se había filtrado a los gusanos. 4 se negó a dejar que esto terminara así, pero Mukaku le dijo que se vengue solo, que él irá a esconderse y nunca se volverán a ver. Pero 4 gritó que no se rendiría, que nunca abandonará el estilo Nico. Mukaku dijo que luego de eso terminó viajando por el mundo y fue mientras atacaba una de las bases de los gusanos que encontró a Ryuki de bebé, pero aclaró que no esperaba que este fuera un clon del conector. Así terminaba la historia de Mukaku. Tanto a Oma como a Himuro les cuadraba la historia, pero aún no podían confiar en él. No les cuadraba el porqué de la traición de 5 y 6 y tenían razón de sospechar, pues ya era hora de que llegaran a la verdad. Y es que cuando a Retsudo al fin le llegó la información que esperaba, le dijo a Mukaku que habían tomado a Ryuki bajo su custodia. Algo que hizo que Mukaku se sorprendiera demasiado y esto hizo que Retsudo sellara sus dudas. Dijo que con eso sabía que Mukaku aún no había matado a Ryuki y que sospechó de él desde que atacó a Oma, no pensando que era el conector, sino que era Ryuki. Lo acusó de ser un gusano y explicó por qué pensaba esto.
El primer registro encontrado de Gao Mukaku se dio hace mucho cuando peleó en los combates Kengan usando el estilo Gao, un estilo inexistente hasta ese entonces y la razón se debía a que era un estilo sin nombre, al cual Mukaku bautizó. Escuchando eso, Mukaku dijo que eso no era nada y que sus acusaciones no se podían sostener con eso, pero se quedó mudo cuando Retsudo mencionó el nombre Wowang. Gracias al líder del clan Wu de China, habían encontrado una noticia del 1940 en donde se hablaba de una disputa entre dos sindicatos criminales, la cual había terminado con muertes en un solo bando, del sindicato Wowang, el cual tenía un 100 pies de 2 cabezas como emblema. Este había sido formado por 5 miembros, de los cuales solo uno había escapado. Aquí venía lo curioso, y es que Wowang en japonés se pronunciaba como Gao. Además, varios años después, un hombre llamado Gao Mukaku apareció en Japón intentando construir una organización para pelear contra los gusanos. Con todo esto, Mukaku no tuvo más que aceptar que lo dicho era verdad. Especularon que este fue castigado por ir en contra de sus superiores, pero ahora eso no importaba. Lo que tenían seguro era que tenía a Ryuki, así que le exigieron que lo entregue, cosa que pese a todo, Mukaku se negó. Decididos a forzarlo, Koga fue el primero en atacar, pero casi se rompe la mano al chocar indestructibles con Mukaku. Volvió a atacar, pero esta vez si no fuera por Oma, Mukaku lo habría matado de un golpe. Retsudo también atacó, pero en nada quedó a merced del Iron Breaker de Mukaku, así que Oma interfirió con su indestructible. Fue entonces que Retsudo fue llamado por Himuro y junto a Koga fueron a verlo, mientras que Oma detenía a Mukaku. Habían encontrado un almacén en donde se cortaba la señal del GPS y al llegar ahí descendieron a un sótano que desprendía un olor nauseabundo. Como esperaban, ahí encontraron maltrecho a Ryuki, pero lo que no se esperaban era que ese sótano estuviera lleno de huesos humanos. Fue entonces que Mukaku le dijo a Oma que se rendía, que ahora que habían encontrado ese lugar todo había terminado. Seguido fue al sótano y aclaró todo. Resulta que el líder de Wowang era un sirviente directo del líder de los gusanos, y quien a órdenes de este creó a Wowang, cuyo propósito era acabar con cualquiera que estuviera en contra de los gusanos. Los 5 que formaban Wowang eran muy poderosos, y cuando todo estaba yendo demasiado bien, el líder se había puesto ambicioso. Querían más y los gusanos ahora le eran un estorbo, por lo que decidió acabar con el conector. Mukaku contó que el conector vivió pacíficamente hace mucho tiempo en lo profundo de las montañas, eso hasta hace 1300 años cuando le declaró la guerra a los gusanos, derrotó al líder y tomó el control del grupo para luego iniciar una guerra contra el clan Wu, guerra que ganó. Por esto el clan Wu se dividió en 3. Mukaku aclaró que no sabía el motivo detrás de las acciones del conector. Dijo que quizás les estaba dando un castigo divino a quienes lo molestaban, y añadió que pese a saber todo eso, Wowang se preparó para matarlo. Para ello habían desarrollado un as bajo la manga, una técnica que consumía la vida del usuario como combustible, la posesión del espíritu o avance. Con todo listo, esperaron pacientemente la oportunidad de una vida, a que el conector estuviera solo y atacaron. El resultado, una completa masacre unilateral. El conector los aplastó como moscas y Mukaku, apenas habiendo podido sobrevivir, tuvo que escapar a Japón. El resto de la historia es la que ya sabemos, y si por sí ya lo sospecharon, los innumerables esqueletos en el sótano pertenecían a los niños que no pudieron volverse Toki Taniko. Mukaku había hecho el ritual Wu con ellos. En cuanto a Ryuki, con todo lo dicho, era obvio que no lo estaba protegiendo. En realidad, Mukaku ya sabía que los gusanos llevaban tiempo investigando la clonación para crear un conector más perfecto, y al atacar un instituto de clonación encontró a Ryuki. Tal parecía que hacer clones del conector era demasiado complicado y no había clones nuevos. Con eso Mukaku se rió a carcajadas y dijo que era irónico, que los gusanos querían a Ryuki a cualquier costo y por eso lo envió a los combates Kengan, porque era el mejor cebo. Koga entonces ya no pudo soportar más y atacó, pero Mukaku ni se movió. Koga estaba enloquecido, así que Oma tuvo que detenerlo y decirle que no valía la pena, a lo que el mismo Mukaku dijo que era verdad, que no valía la pena matarlo, que su historia era una mentira, que el estilo Gao un disparate y su tan amado estilo Nico una farsa. Fue ahí que Ryuki recuperó el conocimiento y le preguntó si solo lo estaba usando, a lo que Mukaku respondió que por qué más lo mantendría vivo, y que realmente no podía creer que fuera un clon del conector, que era un debilucho, un fracaso. Ryuki ante eso solo pudo aceptar esas palabras, y le dijo que al parecer ya no era su abuelo.
Habiendo salido del sótano, todos concordaron que Mukaku estaba loco, y Retsudo dijo que de seguro este no contó con que la organización Kengan ya no permitía matar, lo que provocó que Ryuki tuviera dudas. Ome entonces le dijo a Koga que no preste atención a lo dicho por Mukaku, que su estilo Nico no era el de ellos, que el estilo Nico que ellos usan fue elevado por su maestro a un arte marcial, y lo que pase con este de ahora en adelante dependía de Koga. Lo mismo le dijo a Ryuki respecto al estilo Gao. Dicho eso, Ome añadió que no quería volver a involucrarse con Mukaku, en sí porque no quería involucrarse con un tipejo como él, pero además añadió que pese a que este se llamó a sí mismo un fraude, tenía una fuerza inimaginable, que no sabía nada del conector, pero que Mukaku era un monstruo con piel humana. Y ahí mientras ellos se alejaban, Mukaku recibió una visita, una de aquel hombre que tanto esperaba ver para poder asesinarlo. El conector le pidió a Mukaku que le devolviera a su clon, a lo que este respondió que había llegado tarde, que ya se había deshecho de él, algo que el conector no creyó, ya que dijo que en sus memorias Mukaku nunca desecharía una pieza de negociación, que usaría lo que sea y a quien sea para sobrevivir, tal como hace 80 años cuando usó a sus camaradas de escudo para huir. Mukaku sonrió al escuchar eso, y mientras se colocaba unos guanteletes le dijo al conector que bueno, que ahora era solo un fraude fundador de un arte marcial falso. Pero también dijo, ¿y eso qué? Que fraude o arte marcial falsa no importaba siempre que pueda matarlo. A lo que Shen Wulong solo respondió que entonces morirá como eso, como un fraude.